Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a empezarlo con lo que es el transistor JFET. Esto es otro punto de la unidad, ¿sale? Como les vuelvo a repetir, esta unidad es larga, ¿vale? Como quincena. Entonces, pues vamos a empezar a ver lo que es el transistor JFET. Bueno, vamos a empezar con decir qué significa JFET. Aquí las palabras claves son estas. Significa field effect. Por lo tanto, la traducción literal de la J es junction. Entonces, significa transistor de efecto de campo de unión, ¿no? Entonces vamos a empezar así. El transistor de efecto de campo o FET. Aquí quiero recalcar que hay más tipos de FETs. Nada más nos vamos a enfocar en el JFET, pero podrían encontrar información muy amplia de lo que es el dispositivo conocido como MOSFET. Hay más. Sale ahorita el más famoso es el MOSFET, pero bueno, hay más, ¿no? Todavía que esos. Bueno, es un dispositivo de 3 terminales que se utiliza en un número importante de aplicaciones y básicamente coinciden con las del transistor BJT, ¿vale? Aun cuando existen diferencias importantes entre los dos tipos de dispositivos, también hay muchas semejanzas, lo cual se definirá en las secciones siguientes. Y las diferencias entre estos dos tipos de transistor radican en el hecho de que esta parte es importante, ¿no? El transistor BJT que se ve en la figura, pues básicamente controla a IC con la corriente IB, es decir, el BJT se controla por corriente. Yo aplico más corriente en la base y va a haber más corriente en el colector hasta que se llegue a la corriente de saturación. Y el JFET, pues ahora sí que la corriente ID, que va a ser la salida, ¿vale? Pues se controla por el voltaje entre gate y source, ¿vale? Vamos a aprender ahorita, perdón, que esta terminal se llama drenaje, o en inglés drain. Esta se llama gate, o en español compuerta. Y a esta otra terminal se le conoce como el source, o lo que es lo mismo, la fuente. Y recuerden que hablamos de la fuente de electrones, ¿no? Esta es la fuente que va a empezar a dar electrones hacia el drenaje, ¿no? Bueno, en otras palabras, la corriente IC en la figura es una función directa del nivel IB. Recuerden que IC es igual a beta veces IB. Para el FET, la corriente ID será una función del voltaje VG aplicado al circuito de entrada, como se muestra en la figura, ¿no? Es decir, tenemos que tener un voltaje entre compuerta y fuente. En cada caso, la corriente del circuito de salida la controla un parámetro del circuito de entrada. En un caso es un nivel de corriente y en el otro un nivel de voltaje. Esta es una ventaja enorme del FET. El voltaje es mucho más sencillo de controlar que la corriente, ¿sale? Y también pues te podrán dar cuenta de que no va a circular corriente entre compuerta y fuente, cosa que sí pasaba en el BJT. Si ustedes recuerdan, IE es igual a IB más IC. Aquí no va a pasar eso, ¿vale? Pero pues también les puedo adelantar que el JFET es mucho más difícil de entender que el BJT. Ok, siguiente diapositiva. El término efecto de campo requiere alguna explicación, así vamos a intentar explicarlo un poquito más. Para esto vamos a empezar con esto, ¿no?
Todos sabemos de la capacidad de un imán para atraer las limaduras de metal hacia sí mismo sin requerir un contacto real. Eso se llama campo magnético. Aquí vamos a jugar nosotros con el campo eléctrico, pero el concepto va a ser más o menos el mismo. El campo magnético del imán envuelve las limaduras y las atrae hacia el imán porque las líneas de flujo magnético actúan hasta donde es posible como un cortocircuito. Para el FET, las cargas presentes establecen un campo eléctrico, el cual controla la ruta de conducción del circuito de salida sin que se requiera un contacto directo entre las cantidades de control y un contacto directo entre las cantidades de control y las controladas, que es lo que les expliqué en esta otra diapositiva. No hay corriente, ¿sale?, entre la compuerta y la fuente. ¿Cuáles son las ventajas de un BJT? Sobre un BJT del JFET, pues una de las características más importantes es su alta impedancia de entrada. La impedancia, recuerden que es la oposición a la corriente eléctrica, y pues no deja pasar nada de corriente eléctrica entre compuerta y fuente. Las ganancias de voltaje de sea típicas son mayores en el BJT, es decir, el BJT funciona mejor como amplificador que el JFET, pero los JFET tienen una buena característica, ¿no? Son más estables a la temperatura. Uno de los mayores enemigos de la electrónica es la temperatura, porque vuelve los sistemas más ineficientes. Entonces es una gran ventaja de los JFET. Y en general son más pequeños que los BJT, también son más chiquitos, lo que hace que muchos circuitos integrados utilicen este tipo de transistores en vez de los transistores BJT. Pues vamos a verlo. Vamos a ver un poquito de la construcción y sus características. El JFET es un dispositivo de 3 terminales con una terminal capaz de controlar la corriente entre las otras dos. Típicamente dibujamos el símbolo del JFET de esta manera, ¿no? Me salió medio feo. Déjenme y mejor lo pongo más bonito. Ahí está. Y se le llama compuerta, drenaje y fuente. Esta flechita indica el sentido de la corriente convencional, ¿sale? Esta, si no mal recuerdo. Entonces, por ejemplo, aquí yo la puedo dibujar hacia el otro lado. Indicaría que la corriente va de drenaje hacia fuente. Ahorita lo checamos, creo que me viene más adelante. Gate drain, perdón, aquí puse fuente en español. Realmente se le conoce más como source, por su nombre en inglés, que es el source, por lo tanto GDS, ¿no? Y pues el sistema es muy semejante a lo que es una llave. Tú tienes la fuente, que es la que suministra los electrones o a las cargas, ¿vale? Se me fue el nombre ahorita. A los portadores mayoritarios, esa era la palabra que estaba buscando, y los arroja hacia el drenaje. Entonces, el gate funciona como esta llavecita de paso. Entre yo más abra la llave, pues más flujo de corriente dejo pasar, mientras que yo cierre la llave, pues menos flujo de corriente deja pasar. Tenemos dos tipos de JFET, lo que son los de canal N y los otros que se conocen como canal P. Básicamente el nombre viene del material más del que están compuestos mayoritariamente el JFET. Ejemplo, pues tiene toda la parte central como un material tipo N, por lo tanto es de canal N. Y bueno, la compuerta está hecha de un material tipo P y tenemos otra región de este lado. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Lo voy a decir de forma muy, muy sencilla para que se entienda, ¿no? Yo aplico un voltaje entre estas terminales, bueno, de hecho negativo. Perdón. Ahorita lo explico más detalle, pero quiero ser así como muy sencillo para tratar de explicar esto, ¿no? Si yo aplico un voltaje negativo, mientras más positivo sea este voltaje, es decir, más cercano a 0 volts,
el transistor deja pasar más corriente, mientras que el voltaje se vuelva más negativo. No sé cómo poner más negativo, lo voy a poner así, ¿no? Más negativo. Estas dos partes P se van a empezar a unir, evitando que la corriente atraviese al material N. Más o menos es así. Entonces, en un JFET de canal N, mientras yo esté más cercano de 0 volts, voy a dejar pasar más corriente entre drenaje y fuente. Mientras que yo haga el voltaje más negativo, voy a dejar pasar menos corriente. ¿Qué tan más negativo? Pues hasta que lleguemos a un voltaje BP, que es el voltaje de estrangulamiento. ¿Sale? Ok. Pues aquí están los dibujitos que les estaba comentando, ¿no? ¿Qué pasa cuando VGS, que es el voltaje de gate source, es de 0 volts y VDS sea un voltaje positivo? Pues en ese momento la fuente, ¿se la ven? La fuente empieza a librar electrones hacia el drenaje. Recuerden lo que ya les he dicho. La corriente, el sentido de la corriente siempre es contrario al flujo, de los electrones. Entonces por eso les decía que aquí lo que nosotros vamos a hacer es que la fuente va a suministrar los electrones hacia el drenaje. Siempre y cuando VGS sea igual a 0 volts y que VDD o el voltaje de drain sea mayor que 0. Okay. Si VDS se llega a un voltaje BP o si VGS también llega a un voltaje BP, en ese momento se estrangula al transistor y ya no se permite el paso de corriente. Ok. Déjenme me acuerdo. No, perdón, no es con VGS, perdón, es nada más con VDS. Sí, con VGS no importa. Ok, bueno. La corriente drain source de saturación es la corriente de drenaje máxima para un JFET y está definido por la condición VGS sea igual a 0 volts y VDS sea mayor que el voltaje de estrangulamiento. Creo que es más fácil con la gráfica. Vamos a imaginar que VGS es igual a 0. Y que voltaje drain a source empieza a crecer, porque empieza en 0. Pues como este voltaje es menor que BP, pues la corriente es 0. Conforme va creciendo y se va acercando a BP, la corriente va creciendo. Recuerden que estoy hablando que está creciendo el voltaje drain source. La corriente empieza a crecer, hasta que llega un máximo. Esa máxima corriente se da cuando el voltaje VDS es igual al voltaje BP. Y esta es la corriente de saturación. De aquí ya no puedo demandarle más corriente al transistor, aunque yo aumente el voltaje drain a source. Espero que haya quedado más o menos claro, ¿no? Entonces, vean que si VGS es igual a 0 volts y VDS es mayor que 0, y yo agregaría que también VDS sea mayor que el voltaje BP, en ese momento llego a la corriente de saturación. En caso contrario, pues voy a estar en función de VDS para saber la corriente. Y se fijan, esto no es algo lineal, es una función. Pues bueno, no le voy a decir ahorita cuál es la función porque me comería una diapositiva después, pero créanme que no es una función lineal. Bueno, ahora sí, vamos con esta otra diapositiva. El nivel de VGS que produce una ID igual a 0 mA está definido por VGS igual a BP, con BP convirtiéndose en un voltaje negativo para dispositivos de canal N y el voltaje positivo para uno de canal tipo P. Entonces, vamos a imaginarnos este ejemplo. Me dice que BP, no lo dice pues, pero aquí, bueno, sí, aquí está, ¿no? Aquí se ve. Este sería 1, 2, 3,
4. BP es igual a 4 volts. Ok. Entonces estamos en una condición en la cual tenemos un voltaje de menos 1 volt. ¿Sí lo ven? ¿Por qué menos 1 volt? Van a decir, ¿por qué, profe? Porque lo estoy midiendo desde G hasta S, ¿sale? Es decir, aquí estoy poniendo la parte negativa del multímetro y aquí perdón, al revés. Aquí estoy poniendo la parte negativa del multímetro, aquí la positiva, y pues este voltaje es negativo si tomamos la referencia en este punto. Ok, ¿qué va a pasar? Si VGS fuera igual a 1 volt, vean que voy a seguir esta curva. Voy a llegar a un nivel de saturación, ¿sí lo ven? Cuando pase por BP. Pero esa corriente de saturación es mucho menor que la corriente de saturación cuando VGS es igual a 0. Y también llega un punto en el que si yo empiezo a bajar VGS y de repente hago que VGS sea igual a BP, en ese momento también se considera que la corriente es tan pequeña que es igual a 0, ¿sale? Realmente no es 0, pero es mucho, muy pequeña. Entonces, chequen eso. Eso es algo muy importante. Mientras yo haga más negativo VGS, la corriente va a ir disminuyendo. Va a llegar el caso en el que VGS sea igual a BP y va a parecer que la corriente es 0. Ok. Entonces vamos a ver un pequeño resumen de lo que traté de decir ahorita. La corriente máxima se define como IDSS y ocurre cuando VGS es igual a 0 volts y VDS es mayor que el valor absoluto de BP, ¿vale? Como se mostraba en la figura en la primerita. Para los voltajes de la compuerta de la fuente VGS menores o más negativos que el nivel de estrangulamiento, es decir, que BP, la corriente de drenaje es de 0 amperes. Y para todos los niveles de VGS entre 0 y BP, la corriente ID oscilará entre IDSS y 0 amperes respectivamente. ¿Sale? Entonces aquí está lo que tratamos de decir ahorita. Si yo pongo VGS 0 volts y VDD es mayor que BP, pues yo dejo pasar toda la corriente que puede soportar el dispositivo. Si yo pongo un voltaje entre la compuerta y source mayor que BP, lo que hago es que la corriente ID es igual a 0 amperes, sin importar que tenga acá, en BDS. Si yo pongo un valor de VGG, bueno, así se le llama VGG, no parece que me estoy riendo, pero no, o de VGS, menor que BP, pero mayor que 0, pues yo voy a tener una corriente en el drenaje entre 0 miliamperes y la corriente máxima. Ok. Y pues bueno, esta es la relación de la corriente, de cómo se relaciona en el voltaje de la compuerta con respecto a la fuente para controlar ID. Si se fijan, pues es una señal, o es más bien dicho una relación no lineal. Y esta ecuación pues ya está sencilla, ¿no? Pero realmente es una ecuación complicada de obtener, la ecuación de Shockley. Y pues bueno, este señor es uno de los más importantes en la electrónica, ¿no? Al señor Shockley. Y pues bueno, por algo le pusieron su ecuación, ¿no? Y esto rige un chorro de comportamientos de diferentes elementos, ¿no? También una parte de los diodos se rige más o menos con esto. Otras cosas, ¿no? Aquí lo importante es que tenemos dos constantes que serían IDSS. Ese parámetro se puede sacar de las hojas de datos, al igual que BP. Y se fijan, pues podríamos graficar, por ejemplo, esta ecuación en términos de VGS. Y vamos a ver cómo llega un punto en el que la corriente se hace 0, ¿no? De hecho se ve muy claro, ¿no? Cuando VGS es igual a BP, 1 menos 1, pues me quedaría 0, 0 al cuadrado 0, 0 por IDSS, pues simplemente me da 0. Y si VGS es 0, pues este valor vale 0, por lo tanto 1 menos 0 pues me da un 1, que sería lo máximo que se puede dar en esta expresión,
al cuadrado me queda 1 por IDSS, perdón, pues me queda que ID es igual a IDSS. Entonces, esta ecuación la vamos a utilizar más adelante. Por el momento creo que sería todo. Sí, para no hacer el video muy pesado y que realmente se entienda un poquito. Este sí es un poquito más complicado que el BJT, pero van a ver que también no es tan difícil. Nada más por el momento entiendan lo que les traté de explicar y pues apréndanse esta formulita, ¿sale? Que la vamos a ocupar más adelante. Muchísimas gracias por su tiempo.